Recibe el poder para aprovechar al máximo la vida útil de tus neumáticos sin correr riesgos innecesarios. En este vídeo te revelo todos los datos que necesitas saber sobre estos componentes vitales y una curiosidad final. Soy Rubén Mieres y esto es Revisión a Fondo. ¡Empezamos! ¿Pero por qué es tan crítico este elemento tan feo, sucio y aparentemente simple? Ten en cuenta que en unos pocos centímetros cuadrados, una superficie un poco más grande que una mano, tienen que ser capaces de transmitir al asfalto todo el agarre necesario para controlar el coche y además todo lo que vamos a hacer, y todo esto en condiciones de seco, lluvia, frío o calor. No en vano, los principales fabricantes de neumáticos se gastan grandes sumas en investigación y desarrollo para mejorar constantemente estos elementos tan vitales para la seguridad. Pero ¿cuándo es realmente necesario sustituir los neumáticos del coche? A diferencia de otros componentes, los neumáticos no se sustituyen por kilometraje. Pueden durarte 10.000 kilómetros o 50.000 o 3. Si nada más salir del taller con tus neumáticos nuevos te encuentras una tapa de alcantarilla abierta y pasas por encima, pues seguramente tengas que volver a sustituir neumáticos. Los principales motivos para hacer un cambio de neumáticos son daños, desgastes, antigüedad que no caducidad, y un poco más adelante te explico este matiz, y cristalizado. Para detectar si hay que sustituir los neumáticos tendrás que revisar tanto la banda de rodadura, que es la superficie que entra en contacto con el asfalto, como los flancos del neumático, tanto el exterior, que se ve a simple vista y es muy fácil de inspeccionar, como el interior, que a pesar de que está un poco más escondido tendrás que esforzarte un poco por mirarlo bien, ya que además los flancos son una parte más vulnerable del neumático. ¿Y qué daños nos podemos encontrar que sean causa de sustitución? Nos podemos encontrar pellizcos, trozos de goma arrancados, cortes o grietas de un tamaño importante, o bultos causados por un defecto en la estructura interna del neumático al pasar por encima de algún tipo de obstáculo. Si estos defectos se encuentran en la banda de rodadura, es posible que aún pueda seguir usando el neumático o se pueda reparar, pero si se encuentran en el flanco, lo más probable es que tengas que sustituir una pareja de neumáticos. Sí, los neumáticos se sustituyen por parejas, siempre los del mismo eje, y a ser posible monta los nuevos atrás, ya que es lo más seguro. Ten en cuenta que todos estos daños pueden debilitar la estructura interna del neumático, haciéndolos más propensos a sufrir pinchazos o reventones, y siempre será en el momento más inoportuno, así que tómatelo en serio. Si las ruedas han funcionado bien durante toda su vida útil y no hemos tenido ningún percance con ellas, el desgaste es la causa natural para sustituir los neumáticos. ¿Pero con cuánto desgaste tendríamos que sustituirlas? Pues mira, los fabricantes recomiendan que el dibujo nunca sea inferior a 1,6 milímetros de profundidad, que en España además es el límite legal para poder seguir utilizando los neumáticos sin problemas. Pero no solo eso, por debajo de ese límite de desgaste nadie te garantiza unas condiciones seguras de agarre del neumático, con el riesgo de accidente que eso implica. Pero es que hay más, si te toca pasar la ITV, la inspección técnica de vehículos, tu vehículo no la va a pasar y tendrás que ir al taller a por gomas nuevas y repetir el trámite. Y ojo, que los neumáticos se puedan utilizar hasta 1,6 milímetros de profundidad de dibujo no significa que rindan al 100% hasta ese punto. La cosa no funciona así. El máximo agarre lo tendrás mientras los neumáticos son nuevos. A medida que estos se van desgastando, sus cualidades también se degradan. Este efecto se nota sobre todo conduciendo en lluvia, ya que a menos profundidad de dibujo, es decir, a mayor desgaste, menor es la capacidad del neumático para evacuar agua, con el consiguiente riesgo de sufrir aquaplaning. ¿Y cómo podemos saber cuándo hemos llegado al límite de desgaste de la goma? Muy fácil. Estos son los testigos de desgaste. Cuando el dibujo de la banda de rodadura y estos testigos se encuentran a la misma altura, significará que sí o sí tienes que cambiar tus neumáticos, si no quieres tener problemas. También puedes usar el truco de la moneda, y es que al introducir una moneda de 1 euro en los surcos del dibujo, este debe sobrepasar la banda dorada de la moneda. Si quieres algo más fiable, puedes usar una sonda o un calibre para medir la profundidad del dibujo con más exactitud. En la descripción del vídeo te dejo unos enlaces hacia estos elementos que te serán de utilidad. Otra cosa importante a tener en cuenta es cómo se ha producido este desgaste en el dibujo, es decir, qué tipos de desgaste ha sufrido la rueda, ya que dependiendo de cómo haya sido este, sabremos si el neumático ha estado trabajando correctamente, lo cual se manifiesta si el dibujo se ha desgastado de forma regular o si existe algún factor que está provocando un cambio prematuro de gomas y que hemos de corregir. Si el desgaste se ha producido en los laterales del dibujo, significará que has estado circulando con una presión menor de la recomendada para tener un contacto óptimo con el asfalto. En estas condiciones, el centro del neumático tiende a recogerse hacia el interior de la rueda. Esto, además de producir una conducción insegura en curva, es peligroso. Más adelante te explico por qué. Esta situación además puede causar un aumento en el consumo de combustible, un aumento de las vibraciones y un mayor riesgo de sufrir un reventón o desllantar la rueda, comprometiendo así tu seguridad.
Si el desgaste se ha producido en el centro del neumático, significará que has estado circulando con una presión mayor a la recomendada. En estas condiciones, la huella del neumático se reduce a la zona central, afectando al agarre del neumático y dificultando su correcto funcionamiento. Además, esta situación también castiga a los amortiguadores, reduciendo su vida útil, y no son piezas baratas. Si el desgaste del dibujo se ha producido en uno solo de los laterales, significará que la pisada de tu vehículo no está siendo óptima y necesitará realizar un paralelo, operación que en muchos talleres además recomiendan después de cada cambio de ruedas. Por último, puedes encontrar desgastes irregulares en el dibujo, que recuerdan a la forma de los dientes de una sierra. Este desgaste se puede producir por una forma brusca de conducir o por circular por vías en mal estado. Provoca molestas vibraciones y ruidos que pueden llegar a confundirse con el fallo de alguno de los cojinetes de rueda. Se suele producir en las ruedas del eje que no tiene tracción y en su fase temprana se puede mitigar rotando las ruedas de eje, es decir, cambiando las ruedas delanteras por las traseras respetando el lateral en el que estaban ubicadas. Otros motivos que pueden causar este tipo de desgaste es por unos amortiguadores en mal estado, con lo cual tendremos que sustituirlos para circular seguros, o por haber circulado con una presión excesiva en las ruedas, que como hemos dicho antes, penaliza el funcionamiento de los amortiguadores. Como ves, las presiones de las ruedas son un factor fundamental, no solo para alargar la vida útil de los neumáticos, sino también para circular seguro. Entonces, ¿cuál es la presión correcta a la que debemos ajustar nuestros neumáticos? No existe una cifra mágica que podamos considerar la presión correcta para todos los neumáticos en todas las situaciones. Lo que sí existe en todos los coches y motos es una tabla que indica las presiones adecuadas para la mayoría de situaciones y que dependerán de varios factores, como las medidas de tus ruedas, la carga que vayas a llevar en ese viaje e incluso las velocidades a las que vayas a desplazarte. ¿Y dónde se puede encontrar esa tabla? Básicamente en algún lugar del interior del marco de las puertas delanteras, en el interior de la tapa de combustible o en el vano motor. Y si no lo encontraras en ninguno de estos tres sitios, que me extrañaría mucho, siempre puedes acudir al manual de usuario del vehículo. Además, recuerda que para que este ajuste sea fiable, tienes que medir las presiones en frío. Esto no quiere decir que tengas que esperar a que haga frío por las mañanas para medir la presión. Lo que quiere decir es que no debes recorrer más de 4 o 5 kilómetros antes de controlar la presión de tus ruedas. Si por fuerza mayor tienes que medir la presión de tus ruedas en caliente, tendrás que añadir entre 0,2 y 0,3 bares más para compensar esa temperatura. Si te encuentras en un clima frío, añade 0,1 bares más por cada 10 grados que la temperatura ambiente baje de 20 grados centígrados. Es decir, que en pleno invierno con 0 grados de temperatura media tendrás que añadir 0,2 bares más a la presión indicada en la tabla. Otra de las situaciones que requieren una especial atención es si llevas remolque. Tendrás que añadir 0,4 bares más en las ruedas traseras. Y por último, si tu coche va a estar parado durante mucho tiempo, ajusta la presión de tus ruedas a 3,2 bares para que no se deformen bajo el peso del vehículo. Y recuerda ajustar a los valores de la tabla una vez vayas a usar el vehículo de nuevo. Otro consejo importante que te puedo dar es que te hagas con tu propio manómetro, ya que los de las gasolineras no es que sean muy fiables. Incluso los de algunos talleres pueden fallar, y por 20 o 25 euros que cuesta uno de calidad, no merece la pena arriesgarse. Eso sí, fíjate en las unidades en las que vienen las presiones de la tabla de tu coche y hazte con un manómetro que venga las mismas unidades, si no tendrás que hacer las conversiones pertinentes. Tienes que tener en cuenta que no es lo mismo medir en PSI, que son libras por pulgada cuadrada, que en bares, que en kilopascales. Puedes pensar que tu coche está equipado con sensores de presión, que no necesitas un manómetro propio. Has de saber que esos sensores están diseñados para indicarte un pinchazo o un reventón, pero no para indicar una presión fiable de las ruedas. Si hago tanto hincapié en este punto es porque es fundamental llevar unas presiones correctas en las ruedas. Una sobrepresión reduce el agarre del neumático, con el consiguiente riesgo, pero es que una presión excesivamente baja, además de reducir el agarre, causa una sobretemperatura en la estructura interna del neumático, que puede llevarte a un reventón en el momento más inoportuno. En resumen, busca la presión correcta en la tabla de presiones de tu coche. Ajústala a tus condiciones en particular. Usa tu propio manómetro. Revisa las presiones al menos una vez al mes y siempre antes de cada viaje largo. Y recuerda siempre revisar también la presión de la rueda de repuesto, que aunque cada vez hay menos coches que la llevan, aún se puede encontrar. Y ya puedes olvidarte de esas leyendas urbanas que hablan de subir la presión para reducir el gasto de combustible o bajarla para aumentar el agarre. Son solo eso, leyendas urbanas. Leyendas urbanas. Uno de los motivos para la sustitución de tus neumáticos es la antigüedad, que no caducidad, y te cuento por qué es así. No existe una normativa, al menos en Europa, que obliga a los fabricantes a establecer una fecha de caducidad para sus gomas.
Sin embargo, es bien sabido que a partir de los 5 años de fabricación, más adelante te cuento cómo saber cuándo se han manufacturado tus neumáticos, el caucho del neumático pierde muchas cualidades, no siendo recomendable su uso, y teniendo que sustituirlo como mucho a los 10 años. Mi consejo es que los cambies como mucho a los 5 y no montes neumáticos con más de 2 años de antigüedad, pues no sabemos las condiciones en las que han sido almacenados, y estas condiciones pueden afectar al estado de los neumáticos. Así que, aunque los veas en los estantes del taller muy vistosos y muy llamativos, si tienen más de 2 años es mejor no arriesgarse y buscar unos con una fecha de fabricación más reciente. ¿Y cómo sabemos la fecha de fabricación? Pues mira, entre los muchos marcajes que vienen en el flanco del neumático tenemos que buscar una serie de 4 números que en muchas ocasiones viene precedida por las siglas DOT, Department of Transport, Departamento de Transporte. Estos números nos dicen la semana y el año de fabricación de los neumáticos. Así, si encontramos neumáticos con la siguiente inscripción, DOT 4420, significará que esas gomas han salido de la cadena de producción en la semana 44, es decir, a finales de octubre de 2020. A partir de ahí ya podemos contar 2 años para su montaje o 5 para su sustitución. ¿Y por qué es tan importante saber estos datos? Porque la pérdida de cualidades del caucho de los neumáticos produce un fenómeno que se llama cristalizado, que no es nada más y nada menos que el endurecimiento de la goma del neumático, con el riesgo que ello conlleva, una radical reducción del agarre con el asfalto, es decir, que es peligroso sobre todo en condiciones de asfalto húmedo. La exposición a las inclemencias meteorológicas como el sol, las altas temperaturas y la humedad son la causa principal de este fenómeno. De ahí la importancia de un correcto almacenamiento de estos componentes. Pero ¿y cómo podemos detectar este fenómeno? Pues mira, con la sencilla prueba de la uña. Trata de clavar la uña en algún punto del dibujo de las gomas. Si deja una pequeña marca, el neumático está en buenas condiciones. Si la goma está dura y no queda marca, mejor lleva tu coche al taller. Ahora que ya sabes la importancia de conocer la antigüedad de tus gomas, te voy a explicar en profundidad otros datos de estos componentes vitales para la seguridad de tu coche. Y vamos a ir desvelando estos códigos de mayor a menor importancia. Los más llamativos suelen ser la marca y el modelo de neumático. No tiene ningún misterio, es obvio. Ahí, bien grande, autopromoción. Otro marcaje de gran importancia grabado en los flancos de tus ruedas son las medidas. Y es vital que sepas identificar cuáles son las correctas para tu vehículo, porque si no puedes tener problemas en la ITV, con las autoridades en un control e incluso con el funcionamiento del velocímetro, ya que el diámetro de la rueda termina influyendo en el funcionamiento de este componente. Podrás encontrar las medidas homologadas para tu vehículo en la tarjeta de inspección técnica de este. Muy bien, ¿y qué significa todo este galimatías de números y letras que son las medidas de un neumático? Pues mira, y atento porque hay muchas cosas mezcladas. Pongamos este ejemplo, 215-55 R16-93V. Los 3 primeros dígitos son el ancho del neumático en milímetros. Sencillo, ¿verdad? Pues el siguiente no lo es tanto, porque este número influye en el que viene a continuación. El 55 se refiere a la altura del perfil, pero no en milímetros, sino en porcentaje de la anchura de la goma. En este caso es el 55% de 215, que equivaldría a un poco más de 118 milímetros. Lo siguiente es una letra, que indica el tipo de estructura del neumático. La mayoría de casos será como este, una R, que significa que la estructura interior está dispuesta de forma radial, lo cual evita que la banda de rodadura se deforme ante las fuerzas laterales que aparecen al tomar una curva. De este modo, la rueda conserva la adherencia con el asfalto. El otro tipo de estructura es la diagonal, representada por una D, pero es poco común ya que con este tipo de construcción no se obtiene el mismo rendimiento. La siguiente pareja de números indica cuál es el tamaño adecuado de llanta para este neumático. En este caso, 16 pulgadas de diámetro. ¿Has visto cómo se van mezclando distintos conceptos y unidades dentro del mismo código? Pues estas cosas las explicamos aquí, en Revisión a Fondo, así que suscríbete. Seguimos. El número 93 es el código de carga e indica el peso máximo que puede soportar este neumático, en este caso 650 kilos. Estos códigos van desde el 60, que quiere decir que el neumático es capaz de soportar 250 kilos, hasta el 150, neumáticos capaces de soportar hasta 1650 kilos. El último código de esta serie es otra letra e indica la velocidad máxima que es capaz de soportar el neumático. Aquí, la V indica que este caucho podría rodar hasta 240 km por hora. En la descripción de este vídeo te dejo un enlace hacia las tablas con las cargas y los códigos de velocidad por si quieres saber más. El siguiente código en importancia se refiere a la fecha de fabricación de un neumático.
y es importante porque nos da la referencia de antigüedad de nuestro neumático y si es necesario cambiarlo por este motivo. En la mayoría de casos, este código viene precedido por las siglas DOT, Department of Transport, Departamento de Transporte, seguido de 4 cifras que son la semana y el año de fabricación. Así, si encontramos la siguiente inscripción, DOT 2718 o simplemente 2718, significará que estas gomas han salido de la cadena de producción en la semana 27, a principios de julio de 2018. La siguiente marca tiene variantes dependiendo del fabricante. En muchas ocasiones te encontrarás en el flanco de la rueda, casi en el borde de la banda de rodadura, un triángulo a modo de flecha. En otras será algo más original, como los Goodyear por ejemplo, que usan la típica zapatilla con alas de su logo. En otras ocasiones encontrarás las siglas TWI, Tread Wear Indicator, indicador de desgaste en inglés. El propósito es indicar cuál es la posición de los testigos de desgaste en la banda de rodadura. Existen más códigos en el flanco del neumático, pero estos que te he explicado son los más importantes y los que todo conductor debería de saber. Ahora voy a pasar a explicarte los tipos de neumático más habituales para que puedas elegir el que mejor se adapta a tus necesidades y estilo de conducción. Y voy a empezar con los más habituales, los neumáticos de verano. Tienen muy buen rendimiento en condiciones de asfalto normal, ya sea en seco o en mojado. Sin embargo, estas cualidades se ven mermadas por debajo de los 7 grados centígrados, lo que quiere decir que estos neumáticos no son los más adecuados para climas fríos, ya que sus compuestos tienden a endurecerse y perder elasticidad. Para estos ambientes son perfectos los neumáticos de invierno, que son capaces de mantener el control de tu coche en condiciones de baja adherencia, como puede ser con nieve, con hielo o en condiciones de gran cantidad de agua. Y esto lo consiguen gracias al diseño de su dibujo y a las cualidades de sus compuestos, capaces de mantener la elasticidad en temperaturas bajas. Sin embargo, estos neumáticos en temperaturas cálidas o moderadas se degradan rápidamente, son incómodos y pueden llegar a subir el consumo de combustible. Un punto intermedio son los neumáticos denominados All Season, para todas las estaciones, que aunque no destacan en ningún campo, son capaces de obtener un comportamiento correcto en todos los climas y gran variedad de situaciones. Está claro que son los neumáticos más polivalentes, pero a cambio tendrás que pagar un precio algo más elevado. Algunos fabricantes le dan la denominación M+S a estos neumáticos, que viene a significar barro y nieve. Otro tipo de neumático muy habitual en los coches más potentes son los neumáticos de altas prestaciones. Es habitual que este tipo de neumáticos venga en un perfil bajo, una banda de rodadura ancha, un dibujo más marcado y agresivo para evacuar una mayor cantidad de agua y unos componentes más blandos y flexibles para proporcionar el máximo agarre. Pero todo esto, además de tener un precio elevado, hace que su durabilidad sea muy limitada, es decir, se desgastan enseguida. Además, son más sensibles a baches, bordillos y piedras. Con lo que si tu coche calza este tipo de gomas tendrás que tener extremo cuidado en carreteras o caminos en mal estado. Ahora bien, en un asfalto en buenas condiciones se agarran como si fuera sobre raíles. Otro tipo de neumáticos son los neumáticos off-road o 4x4. Son perfectos para salir de las carreteras convencionales y aventurarse en el campo, la montaña o el bosque. Diseñados con grandes perfiles y dibujos agresivos o directamente con tacos, son capaces de adaptarse al terreno proporcionando agarre en casi cualquier condición, soportar grandes castigos y amortiguar las irregularidades del terreno. Ten en cuenta que son gomas para bajas velocidades y nada recomendables para asfalto. Tendrás un viaje lleno de ruidos, vibraciones y además las degradarás enseguida. Mención especial en este vídeo tienen los neumáticos Run Flat, neumáticos con los flancos especialmente reforzados para que en caso de pinchazo el conductor sea capaz de seguir manteniendo el control del vehículo. Eso sí, circulando a una velocidad más baja y durante un kilometraje limitado, con lo que tendrá que acudir al taller más cercano para reparar estos neumáticos. Lo malo es que requieren unas llantas específicas para este tipo de neumáticos. Lo bueno es que esas llantas además pueden adaptar neumáticos convencionales. Una cosa a tener en cuenta es que los vehículos que equipan este tipo de neumáticos no suelen llevar rueda de repuesto. De hecho, muchos de ellos ni siquiera tienen el espacio para guardarla, con lo que, al menos en España, es obligatorio por ley llevar un kit antipinchazos. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de datos interesantes que has aprendido en este vídeo? Pues aún me queda uno más, una curiosidad. ¿Sabes quién es el mayor fabricante de neumáticos del mundo? Ni te imaginas la respuesta, que además tiene truco. Lego, la marca con más de 50 años vendiendo juguetes, originaria de Dinamarca, es capaz de fabricar la friolera de 381 millones de neumáticos al año. Que sí, que son neumáticos en miniatura, pero no dejan de ser 381 millones.
Y no solo eso, es que además fabrica kits con algunos de los modelos de coche más icónicos del automovilismo. Verdaderas piezas de coleccionista. Y esto es todo por ahora. Suscríbete para seguir viendo vídeos interesantes como este de aquí. También puedes dejarme un comentario contando qué te ha parecido este vídeo o sobre qué quieres que te hable en el siguiente. Nos vemos. Cuídate. Cuida tus neumáticos. ¡Chao!